Bueno, y con este tema de Silvestre Dangond, la Chiquitrilla, pues iniciamos así esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, ya fin de semana. Por eso este tema así bien movidito para iniciarlo así con todo el ánimo, así como tenemos este tipo de informaciones a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. ¿Y cuánto dinero está llegando a Venezuela? Es uno de los interrogantes de los cuales en el día de hoy se están realizando muchísimos venezolanos. De 2.1 millón de familias que reciben esas remesas en Venezuela. Pues así, este 2.1 millón de hogares en Venezuela que reciben esas remesas, el 24,3% del total de los hogares determinó que un estudio de la consultora Anova Police, con base en la investigación, muestra que los hogares venezolanos, en una encuesta de hogares con representatividad nacional realizada a finales del año 2021, en esto se encuentra un promedio de hogares que han recibido el 65,8 dólares mensuales. Al revisar esa posición relativa del hogar en la distribución de ese ingreso que está llegando, la consultora encontró que el monto de la remesa recibida cambia, mientras el quintil más pobre recibe un ingreso promedio de remesas de 26 dólares mensuales. También el quintil más rico recibió una remesa promedio de 129 dólares mensuales. Y estos resultados pues son dados en ese estudio que revela además que aunque las remesas en Venezuela llegan a una porción relativamente pequeña de las familias venezolanas, pues han adquirido un rol muy importante como el complemento del ingreso de esa familia ahí en Venezuela. Anova Police estableció también que la recepción de dinero del exterior ayudó a disminuir esa tasa de pobreza extrema en la población receptora en un 23% respecto a los hogares receptores de esas remesas. El análisis da incidencia de las remesas sobre esa condición de pobreza de los hogares receptores, que ratifica la importancia que ha adquirido este flujo sobre el sostenimiento de las condiciones de vida en las cuales se encuentran las familias venezolanas, esos integrantes, miembros de la familia que quedaron en Venezuela, de esos hogares que han dejado atrás y que los migrantes dejaron atrás. Asimismo, la investigación también constató que esas remesas favorecen más a las familias, a esas familias que son muchísimo más pobres, es decir, su peso del ingreso total es mayor que los hogares más pobres. Este resultado es ratificado por un cálculo del coeficiente de Gini y pues en remesas que caen en el 0,53 o 0,51 para mejorar este indicador, con una desigualdad del 3% de ese efecto directo que se están dando en medio de esas remesas. Esto en medio de las dificultades que vive Venezuela. Sin embargo, el estudio también ha confirmado que este envío de dinero del exterior, pues también existe un elemento fundamental en el ingreso total del resto de los hogares venezolanos. Esto muestra que está superando, la mayoría de los casos, ese aporte laboral, o sea, de esos salarios que son pírricos en Venezuela, y que ese inmigrante que ha salido por la situación de caos que se vive, pues envía esa remesa y genera ese ingreso para esa familia que está ahí. Ahora, uno de los cuestionamientos que se están realizando es, en medio de esa revisión de ese 2.1 millones de familias que reciben esas remesas, que los valores no son muy elevados, el 3% de esta nueva ley, de este nuevo impuesto, es ahí donde el gobierno está queriendo captar recursos de esas remesas que van ingresando. Ese es uno de los interrogantes que se tiene ahí. ¿Van a retener ese 3% de esa remesa que está ingresando?
más de un venezolano pues está realizando ese tipo de pregunta, viendo también cuál es la alternativa y cuál es la intención del gobierno. Y en otro orden, el Instituto Carla denuncia que agentes cubanos imparten clases, pero esas clases no son de esas clases amenas, son esas clases de tortura, y lo realizan a funcionarios venezolanos, pues estos agentes que participan activamente en la represión en Venezuela, entrenando a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en métodos de tortura y en algunos casos torturando a venezolanos directamente. Así lo viene indicando este informe de la Organización de los Derechos del Instituto Carla, donde pues este Instituto de los Derechos Humanos muestra este gran problema, según lo ha notificado al diario El Nuevo Herald. Según la información, los agentes cubanos imparten órdenes dentro de la inteligencia venezolana y enseñan a venezolanos cómo ejecutar una exitosa sesión que está a base de tortura, esto de acuerdo con lo que han mencionado ciertos exfuncionarios venezolanos a Carla durante este estudio de los crímenes de lesa humanidad que se perpetúan en Venezuela desde el año 2021. Este entrenamiento, que está totalmente impartido por los cubanos, pues muestra y determina además el límite hasta el cual se pueden torturar a una víctima sin provocarle la muerte. En el caso de las torturas de los presos políticos, algunos que han quedado prácticamente muertos, pero han logrado que revivan nuevamente, todo esto bajo ese terror, y ese terror es más cruel, el terror psicológico que los demás detenidos sufren cuando escuchan esos gritos, esos lamentos de esas víctimas que están ahí siendo torturadas en ese momento, siendo apresados por esos funcionarios que ven morir a ese preso político, a esa gente que quiere que no esté en ese territorio. Existen unas celdas, y esas celdas son esas celdas de tortura, y es ahí donde este gobierno de facto, indolente, tiene, y además han agregado que estos cubanos, bajo estas celdas de tortura, observan cómo estos funcionarios golpean, maltratan, cómo se jactan y satisfacen sus ansias en la tortura, y además también dentro de este informe se ve cómo golpean fuertemente a sus víctimas sin importarles absolutamente nada, como si fueran unos funcionarios muy inteligentes. Esto dentro de la psicología que estos cubanos le están implantando a los militares venezolanos. Esto lo ha declarado un testigo, precisamente un funcionario de inteligencia venezolana ha declarado este tipo de incidentes que se están dando. Añadió también que los agentes cubanos por lo general van vestidos de civil para tratar de pasar totalmente desapercibidos. Y pese a los esfuerzos por enseñar los límites, algunas de las víctimas del régimen pues han muerto bajo estas sesiones de tortura, algunos de ellos incluso colapsando en los tribunales, y además en esas lesiones que han sufrido cuando pues han ido a declarar. En medio de esas declaraciones han sufrido lesiones por parte de estos funcionarios. Qué lamentable es poder decir que este gobierno no tiene valores, no respeta la vida humana, y es ahí donde la Corte Penal Internacional entra a jugar un papel muy importante, es recabar la información de los casos de lesa humanidad que se están perpetrando en Venezuela, en el poder de Nicolás Maduro. Y a esta hora nos vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos Nancy, saludos Alan y ese grandioso equipo de producción. Y si quiere volver a ver, escuchar, leer y estar informado sin censura, sin mordaza, transparente, medio a medio de la calle, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos un análisis de nuestro corresponsal de Guajira Internacional y, como siempre, del programa Siempre Venezuela, Venezuela Radio, a nuestro corresponsal César Eduardo Enrique López. Nos versará varios temas diferentes
de la real situación de lo que está pasando en Venezuela y por supuesto en el mundo. Eduardo, feliz tarde para ti, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muy buenas tardes para Siempre Venezuela, Venezuela Siempre y Guajira Internacional. Les habla César Eduardo Enrique desde la ciudad de Cali, saludando a Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a todo ese equipo técnico en los estudios. Saludando también a mi amigo Carlos Bucate y me haces una pregunta, Carlos. Me preguntas que si Estados Unidos evaluará sus sanciones a Venezuela y que si la canciller Daisy Rodríguez podría reunirse con las empresas Chevron. Bueno, ya es público y notorio de que el gobierno venezolano tiene conversaciones con la empresa Chevron. No solamente conversaciones de hace tiempo, venían antes de que se hicieran a la luz pública, ya tenían conversaciones. Como hemos repetido, Chevron no ha dejado de funcionar en Venezuela y sí, la desesperación por la energía y el aumento bastante fuerte de la empresa de Estados Unidos como tal, es bastante difícil porque el galón está por encima de los $4 y eso es un problema bastante difícil para el gobierno de Estados Unidos. Que lleguen a buen término no se sabe porque ya, como sabemos, tienen tiempo conversando y no se ha podido realizar nada o no se ha hecho oficial nada. Pero Estados Unidos dio la noticia de que va a tomar las reservas que tienen petróleo, cosas que tenían años sin tocarla, o para ellos es sagrado, y van a tocar 1 millón de barriles diarios por día y tienen un stock para 6 meses. O sea, entonces tendrán 6 meses para valorar esa situación de la empresa Chevron y tratar de poder producir una empresa, extraer algo de petróleo venezolano porque se sabe que está por el piso lo que produce PDVSA. Entonces, si ellos podrían tener 6 meses con esas reservas internacionales que tienen de petróleo, podrían negociar con algo un poco más viable y tratar de recuperar en esos 6 meses algo de la empresa de PDVSA y posteriormente ellos negociar. Que se eliminen las sanciones, bueno, hay que verla y el gobierno de Estados Unidos está desesperado por el petróleo. Es lo único que te puedo decir, Carlos, y creería que sí llegan a buen término. Llegarían sí a buen término por la necesidad que tienen los Estados Unidos del petróleo. Y también me preguntas, Carlos, que a mi juicio personal creería que la CIP podría colocar una agencia en Caracas o una oficina. Que creo que sí, también es notorio y público que se estuvieron conversando con el señor Nicolás Maduro y la señora Daisy Eloína Rodríguez y ese es el plan. Venezuela está haciendo un lobby bastante fuerte a nivel diplomático a pesar de todas las sanciones que tiene el gobierno venezolano y a pesar por lo que se le está juzgando la Corte Penal Internacional a Venezuela, pues es confuso dar un análisis de Venezuela. Como lo hemos dicho siempre, Venezuela es un tema bastante complejo para el mundo entero, Carlos. Y con estas declaraciones del fiscal que salieron a la luz pública, él incluso pide acelerar la entrada de ese personal que él necesita para evaluar aquí en terreno esto. Pero yo creería que ya todos esos informes y todas esas pruebas están dadas por todo lo que sucedió en nuestro país. Yo creo que es algo innecesario. Como te digo, creo que Venezuela está haciendo un buen lobby, o el gobierno venezolano de Nicolás Maduro está haciendo un buen lobby. Acuérdate que es muy bien asesorado por los cubanos y eso saben bastante los cubanos, aunque la gente diga que no. Los cubanos son muy buenos diplomáticos y
creería que viene por ese lado todas estas conversaciones que se están dando con el fiscal Karim Khan. Entonces, es público y notorio, se va a abrir una oficina, pero yo creería que eso es innecesario. Las pruebas de Venezuela están a la luz pública, ellos las saben, las deben de tener, pero están diciendo que necesitan personal para poder evaluar todos esos crímenes que están juzgando a Nicolás Maduro o que se le puso en la Corte Penal Internacional. Pues entonces esperaremos esa evaluación del fiscal. Es lo que te puedo decir, Carlos, y creería que es notorio que sí se va a hacer una oficina. La energía eléctrica en el Guri, como todo, Carlos, el sistema eléctrico venezolano está devastado, está por el piso. Se dice que está a una capacidad por debajo de un 45% de su capacidad en su termoeléctrica, que generarían problemas en el estado occidental como Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Lara y hasta Barinas. Lo dijo Raúl Asparren y el ingeniero y Jesús Saavedra en un reportaje que le dieron a Fe y Alegría de la situación del Guri, que es bastante terrible. Como todo lo del gobierno, Carlos, ha tenido en todas las empresas, son unas empresas devastadas, unas empresas que no producen nada, y el peor, el que lleva la del lote o el que lleva es el ciudadano, es la gente de a pie, que se ven visto en un problema que no solamente es por el calor de esas regiones, en parte del Zulia y en parte de Ciudad de Barinas, Trujillo, que es un poco más caliente que Mérida y que el mismo Táchira, pero que se ven reflejados en la actividad económica. Por lo menos 4 están de bajones al día o 4 racionamientos diarios por día, unos de 4 horas, otros de 6 horas, de 9 horas, impiden el funcionamiento de una actividad económica o cualquier actividad que tú estés realizando, incluso dar clases a una cosa simple y llanamente como eso. Es un problema terrible que lo vivimos hace 3 o 2 años atrás y está continuo porque es que no le han hecho las reparaciones que se deben. No, el problema es no hay mantenimiento, no hay interés, Carlos, simplemente. Simple y llanamente no hay interés, porque el dinero ellos tienen, o tienen cómo buscarlo, o las formas de hacerlo, lo tienen, pero es que no tienen el interés de hacer, tener unos servicios de calidad, que no sirve nada, no sirve el agua, no sirve la luz, no sirve la telefonía. Es un problema total. Venezuela está en unos 30 años de atraso, definitivamente y lastimosamente, aunque mucha gente no lo quiere aceptar. Sobre los salarios de las empresas privadas que están manejando por unos $100, cuando el gobierno nacional, el salario mínimo en algún departamento del gobierno nacional está por lo alrededor de $30. Los empresarios han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder tratar de pagar esos sueldos de $100, que no todos los pagan iguales, muchos pagan 50, otros pagan $70 y unos llegarían a $100. Es para poder tener y para poder funcionar como tal, pero es un dinero bastante forzado para los empresarios, porque imagínate una empresa que tenga 10 o 15 o más empleados, poder pagar esa cantidad de dinero es bastante fuerte para sus arcas. Aparte de eso, sabemos que la cesta básica alimenticia en Venezuela está por alrededor de los $420, $430, y es casi imposible igual sobrevivir todavía con esos sueldos. Los empresarios se han visto siempre con este gobierno
trabajando apretado y con la soga al cuello, porque también están fiscalizados muchas veces encima de ellos prácticamente. Y es un tema muy difícil de que un empresario pueda subsistir habiendo solamente un 30 o un 35% de esas empresas privadas medio funcionando en Venezuela, que lo conversamos en muchas oportunidades también. Y lo otro que me preguntas, a mi juicio personal, que qué opino sobre lo del señor Diosdado Cabello, amenazando a que pongan juicio o que lleven al juicio a los alcaldes que han eliminado las estatuas del señor Ali Primera de sus alcaldías. Me parece un tema innecesario, pero él lo pone a la palestra porque él vive de eso, o el gobierno vive de eso. De un escándalo trapa otro escándalo y todos los días ellos tienen que vivir en constante pelea, pero se sabe y es conocimiento público de que ellos manejan todos esos poderes y que dentro de unos días, pocos días o muchos días, vendrán esas denuncias y vendrán esas arremetidas contra los alcaldes que no sean compatibles con ellos. Pero me parece también algo innecesario de parte de los alcaldes. No le veo alguna necesidad de quitarla. Yo creería que las estatuas que habría que quitar serán las del presidente fallecido Hugo Chávez Frías, que creo que le ha hecho un daño terrible a nuestro país y que no influiría en nada quitar una estatua de tantas que han hecho del señor Hugo Chávez Frías, que es el verdadero responsable de toda la catástrofe que estamos viviendo hoy en día los venezolanos, con casi 7 millones de venezolanos desterrados, con una capacidad industrial por el piso y todo lo que ya sabemos, Carlos, devastado un país en 23 años de supuestamente el sueño de la revolución bonita. Eso es lo que te puedo conversar hasta ahora y creo que es innecesario también de parte de los alcaldes normales que estén de la oposición. Ali Primera forma parte de la cultura venezolana, forma parte de la cultura y del populacho. Y yo creería que si él estuviese vivo, él no hubiese participado en ningún acto de este gobierno, que a cambio su familia se ha beneficiado bastante. Que hoy en día incluso no viven en el país, viven fuera del país. Y ellos fueron los más beneficiados de esto. Pero yo creería que el señor Ali Primera no estaría o no estuviese de acuerdo con este gobierno si él estuviese vivo. Bueno, Carlos, hasta aquí me despido. Muchísimas gracias. Saludos desde acá de la ciudad de Cali, César Eduardo Enrique. Para siempre Venezuela, Venezuela siempre. Hasta luego, mil bendiciones. Eduardo siempre ha sido puntilloso, real, conciso, transparente. Muchos te dicen que eres incisivo, pero hablas con la realidad. Eduardo, te deseo, como siempre, una feliz tarde para ti. Mil bendiciones, gracias por tu aporte y, por supuesto, de tus análisis reales de lo que está sucediendo actualmente en el país. Señores, Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. De nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con este tema de Nacho, mi vida, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, con más información. Y siguen los abusos por parte de las autoridades militares en Venezuela, y en este caso, pues es en Anzoátegui. Estos militares han sido grabados mientras cometían abusos contra los productores que se resistían al matraqueo, les pisaban, les pateaban las hortalizas. Pues así, ciudadanos han denunciado que en los puntos de control instalados en el interior del país se dedican al matraqueo contra los productores, que afirman verse obligados a dar parte de su cargamento, incluso dinero y divisas en resguardos de sus productos, que deben llegar a tiempo a los centros de distribución. Roberto Maldonado, quien es un productor agrícola de la región andina, ha denunciado que en el punto de control ubicado en la población de Clarines, en el estado de Anzoátegui, los funcionarios tiraron toda la comida al piso, la patean
y además caminan sobre las hortalizas. Es una revisión que duró más de 7 horas. Esto pues lo vienen denunciando. Al parecer, un camión de hortalizas de un PAC a nivel nacional deben bajarse obligatoriamente al conductor y a su ayudante con una bolsa de verduras, queso, carne, pollo, según la carga que estos conductores lleven, para realizar la colaboración supuestamente al comando. Y esto pues es una extorsión totalmente obligada, es lo que han expresado a través de unos tweets. Maldonado también ha explicado que luego de que productores presuntamente se resistieran a este matraqueo, pues los funcionarios procedieron a hacer una inspección de carga, alimentos y tirarlos al suelo, exponerlos al calor, tirarlos al carbón, dejarlos sin vehículos a su paso. Afirmó que el cargamento de hortalizas que transportaba uno de los ferreiros llegó en completo grado de descomposición, lo que pues ha causado en estos agricultores una total pérdida importante por al menos $5.000. El productor también ha afirmado que los puntos de control que poseen con recintos aptos para estas descargas de camiones de estos productores, además, que usan a sus perros para la detección de esas sustancias ilícitas que ellos puedan estar transportando, que por mucho cuidado que estén los caninos, pues son portadores de enfermedades, pulgas y además garrapatas para contaminar a los alimentos que ellos están llevando en sus camiones. Existen otros métodos como escanear para detectar drogas, y los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana caminando el perro por encima de toda la comida. Maldonado también ha asegurado que desde La Grita, en el estado Táchira, hasta Caracas, son más de 80 alcabalas donde obligatoriamente los productores pues deben dejar sus verduras y dólares para evitar ser detenidos con este matraqueo, y es un matraqueo que está con uniforme, por lo que exigen a las diferentes autoridades tomar las medidas adecuadas ante este flagelo que está azotando a todos los campesinos, a todos los trabajadores del campo. Y es lamentable, sigue el matraqueo, sigue el abuso policial, y ante esto no se manifiesta Tarek William Saab, del fiscal, ante esto no se manifiesta el presidente de facto Nicolás Maduro, porque para él todo esto es normal y está dentro de la ley. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a ese gran equipo de producción. Si quiere volver a observar, leer, escuchar, sin tapujos, sin mordaza, por supuesto, sin censura, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Caso de la realidad sociopolítica, sociolaboral, en el tema del Sindicato General de la Cancillería de Venezuela. Con nosotros el secretario general del sindicato, José Patine, con la situación real de lo que está sucediendo actualmente. Buenas tardes, mis queridos compañeros. Las quejas por la incomodidad del pago del salario y el robo, evidentemente, del aumento ocasionado por Nicolás Maduro, el presidente rico en el país de los trabajadores pobres, es culpa nuestra, señores. Es culpa nuestra. Todos, o la gran mayoría, está esperando que cambie la situación. Están esperando que cambie el gobierno o que Maduro se digne a lanzarle una limosna al pueblo. Y cuando se la lanza, empiezan a quejarse por todos los grupos porque la limosna se le hace insuficiente. Creo que esto es cuestión de moral y coraje de todos los trabajadores de Venezuela. Mucho tienen que ver en este asunto el trabajador activo, que hoy está sentado cuidando un puesto de trabajo, precisamente por esas 3 limosnas, y entonces cuando no le es favorable el aumento es que lloran y chillan por los grupos. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, es cuestión de que no esperemos un momento más para irnos a la calle, ya que los políticos están cuadrando su 2024, a nosotros no nos queda otra que lanzarnos para la calle de una buena vez a pelear por nuestro modo de vida, el derecho que tenemos todos de que nuestras familias sean felices, y esa es responsabilidad nuestra, de cada uno de los trabajadores.
Esa es nuestra responsabilidad, no del gobierno, no del político o pseudo líder de este país. La responsabilidad de que tu hijo tenga buena educación es tuya, de que tu hijo haga deporte, tenga buena salud, es tuya como trabajador y es tu responsabilidad salir a pelear el beneficio contractual que te robó el presidente rico en el país de los trabajadores pobres. Un tema bastante escabroso, que esto no viene de ahora, esto comienza desde que era la primera dama de la República, Cilia Flores, con el caso del atropello hacia los trabajadores del sindicato de la Cancillería. Un tema importante a nivel internacional y sobre todo de personas que han vivido casi 65 años con el tema del comunismo, el tema de la cacareada revolución cubana. ¿Será que el comunismo es bueno? Pero un cubano le indica a Colombia lo que puede ocurrir. Que no estudiaron, que no tienen tal vez la inteligencia que tú tienes de una universidad, le meten el comunismo. En Cuba quemaron todos los libros y todos los libros nuevos eran nada más de Che Guevara, de Fidel Castro, de Raúl Castro, la misma mierda. ¿Dónde está la educación en esas libros? Patria, muerte y venceremos. No, eso no es libertad, eso es controlar a un humano con el hambre y la miseria, porque cuando tú no tienes que comer, tú tienes que estar pensando qué vas a resolver para darle a tus hijos de comer y no tienes tiempo de estar pensando cómo le vas a hacer una huelga, un paro de Estado. Y además ellos controlan todo el armamento, ahí lo demostraron en Cuba, el pueblo entero pidiendo libertad y ellos tirándole tiro y dándole palo a la gente. Y lo mismo le puede pasar a Colombia si la juventud colombiana no abre los ojos. Los voy a comer, los veo igual que nosotros los cubanos, comiéndose la tripa y la vaca, mientras que el comunismo, ellos, los pinchos, se comen el carnero y la vaca entera. Se están comiendo la cañada, el lomo, y tú te vas a comer las patas, los sesos, el hígado y las tripas. Abran los ojos, mis hermanos colombianos, y digan no, no, no al comunismo. Voten por la libertad de Colombia, un país libre, bonito. Los colombianos son muchos, me recuerdan mucho a los cubanos. No hay más nada que explicar, una gran realidad de lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial, sobre todo con las revoluciones bonitas. Caso presos políticos en Venezuela. El 53% de los presos políticos, aparte de que han sido torturados, vejados, humillados, de todas las maneras posibles, son los militares que han venido desde hace más de una década discutiendo la situación, volcándose a la realidad sociopolítica del país. El resto son civiles, pero no hay todavía una abundancia de los derechos humanos de nuestros militares, que en un momento dado reaccionaron y le dijeron no al régimen de Nicolás Maduro. Observemos. La Coalición por los Derechos Humanos presentó un informe en Caracas en el cual aseguran que los presos políticos militares son quienes sufren actualmente más vulneraciones a sus derechos humanos. Indicaron que en 95% de los casos se les imputan los mismos delitos: instigación a la rebelión, rebelión y traición a la patria. Escuchemos. Los 2 años de mayor represión y mayor detención de personas que fueron llevadas a la jurisdicción militar fue el año 2017 y el año 2019, donde fueron detenidos alrededor de 500 oficiales de las Fuerzas Armadas. Todos estos militares no fueron necesariamente enjuiciados, pero fueron detenidos. Los últimos años se ha caracterizado por haber más detenciones de militares que de civiles. Al día de hoy estamos hablando de que el 53% de los detenidos son militares, es decir, hay más militares detenidos que civiles, lo cual demuestra que la represión se ha dirigido más hacia este sector. De documentación que elaboramos desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, pudimos evidenciar que existen 4 patrones de violaciones de derechos humanos. Estos 4 patrones, 3 de ellos se encuadran perfectamente dentro de la noción de delitos de lesa humanidad tipificada en el artículo 7 del Estatuto de Roma. El 90% de los casos, los presos políticos militares son víctimas de desapariciones forzosas. También hemos podido evidenciar que en todos los casos, y esto es muy importante resaltarlo,
los presos políticos militares son víctimas de privación ilegítima de libertad. Consideran que es urgente una reforma real de la justicia militar para que no sea utilizada como un brazo político del régimen venezolano, sino que tenga verdadera independencia. Gracias por la cortesía de Neidy Freites de TVP, como siempre, con las noticias al día. Un caso que ha venido siguiendo a raíz de mucho tiempo en la Gran Sabana, municipio Sifonte, su capital Tumeremo, zona minera por excelencia. Grave situación de lo que están pasando actualmente los mineros artesanales, que es más del 80%. Amenazas, atraco, vacuna, señalamiento y por supuesto no tienen el apoyo del gobierno nacional. Sindicatos que no existen, sindicatos que en un momento dado los están amenazando. Gracias al Domeant del canal Venevisión por la cortesía de enviarnos este video de lo que está sucediendo y qué es lo que ellos están reclamando. Más de 5.000 trabajadores del sector minero del municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar, protestaron por presuntas irregularidades de efectivos militares que impiden realizar sus labores. Hoy hacemos manifestación en contra de los atropellos que vienen sucediendo en nuestra comunidad, tanto como a los mineros como a los habitantes. Señores, estamos en contra de esto porque son trabajadores de nuestro municipio y de los que vienen de afuera también, son atendidos y son respaldados por nosotros los consejos comunales. Aseguran que hasta ahora no han recibido respuesta de las autoridades competentes. No somos enemigos de nadie. Venimos hoy a hacer una protesta cívica. Esperemos que nos cumplan lo que nos prometieron. Van a interceder por nosotros para hacer el llamado. Ya basta del atropello. Explicaron que se mantendrán en hora cero hasta obtener una respuesta positiva en cuanto a esta situación por la que están atravesando actualmente. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Bueno, gracias a Aldoma Pérez del canal Venevisión por esta denuncia que han venido haciendo los mineros en el municipio Sifonte, en Tumeremo, estado Bolívar. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Reporte de Carlos Uzcategui y el Miura. Nos vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM en esta primera hora, en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Bueno, y con este tema de Benavides, Vivir sin ti, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, el enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM, y así continuamos acá, dando más información, y de esa información que es bien valedera, responsable y con mucho cariño en este fin de semana. Por eso esta música hoy que se ha seleccionado bien movidita, porque ya sabemos que es fin de semana y el cuerpo lo sabe, como también sabemos que tenemos a ese invitado de la tarde, y hoy nos acompaña Orlando Goncalves, quien es consultor político y estratega, marketing de gobierno y manejo en la crisis, conferencista internacional en temas de comunicación electoral, política electoral. Orlando, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Orlando, ¿me logras escuchar? Buenas tardes, Nancy. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, Orlando, nos traen dos temas muy específicos de los cuales hablamos durante estos días, y un tema importante en medio de esta crisis que se viene presentando a nivel Latinoamérica, a nivel político, y uno de los temas importantes en inclusión es las campañas políticas que se está desempeñando en Colombia, y esa campaña desenfocada de la cual pues ha venido dando un análisis. Nos gustaría conocer ese punto de vista y esa perspectiva. Bueno, lo que quisimos reflejar en nuestra última videocolumna fue que apenas a 11 semanas de la elección, las campañas pareciera que no tienen claro su norte.
Las campañas electorales se tratan sobre los electores, sobre sus sueños, anhelos, sobre sus ilusiones, sobre sus angustias, sobre qué les quita el sueño y cómo un candidato va a generar soluciones sobre las necesidades de los ciudadanos y cómo un candidato va a darle respuesta a esos anhelos ciudadanos. Las campañas se tratan entonces de los ciudadanos, no de los candidatos. Y pareciera que ese norte no está claro, porque sencillamente cuando uno revisa las redes de los candidatos y de algunos personeros muy allegados a los candidatos, lo que uno ve es ataques de uno contra otro. Entonces tienen la discusión a nivel político y a nivel de ataques, pero se están olvidando de los ciudadanos. Y eso a 11 semanas de la elección pues no tiene ningún sentido. Eso no va a estimular la votación, eso no va a traer votos nuevos y tan simple como que, bueno, están arando en el mar, haciendo la política de siempre, mientras que los ciudadanos siguen padeciendo los mismos problemas y no encuentran soluciones. Otro caso importante es que cada vez que vemos los famosos debates que se están haciendo en las universidades y en los medios de comunicación, siempre los candidatos se están quedando a nivel de análisis del problema, a nivel de diagnóstico del problema, pero rara vez ofrecen una solución concreta, específica. Es decir, dicen el qué habría que hacer, pero no explican el cómo, con lo cual es poca la información que le dan al electorado. Y el medio de análisis que se ha realizado, Orlando, podemos ver en medio esos candidatos presidenciales tienen realmente una estructura sólida para que el votante sepa cuál es la mejor opción en este momento para Colombia. No, esa es otra parte de lo que hemos estado viendo y analizando y conversando con varios integrantes de distintas campañas, y uno lo ve por su comportamiento y por el tipo de actividades que hacen. Es absolutamente claro que no tienen una estructura unificada, sobre todo en algunas campañas ni siquiera hay quienes tomen decisiones. Entonces van viviendo la campaña el día a día, dependiendo del pie con que se levante, que entonces hoy van para un lado, mañana van para el otro, hoy dicen una cosa, pasado mañana dicen otra, lo cual quiere decir varias cosas. Una, no hay una estrategia simple. Dos, no tienen un mensaje. Tres, no hay una dirección de campaña, no hay quien oriente la campaña en función de los objetivos estratégicos. Entonces, cuando tú ves este tipo de situaciones, lo que está sucediendo es que lo urgente está matando lo estratégico, lo realmente importante. Y cuando eso sucede, las campañas sencillamente se quedan encapsuladas en los electores que ya tienen, que ya lograron ganar, pero no avanzan mucho más. Y eso, repito, genera abstención. Nos vamos al punto Venezuela. En las campañas que se han presentado en Venezuela, estas estrategias son exactamente lo mismo que está sucediendo en Colombia. No se presentó una estructura totalmente sólida, validera, para que Venezuela estuviese en un punto totalmente diferente a nivel económico, social y político. Es correcto, ahí el caso es mucho más grave porque ahí hay una terrible desgaste de los liderazgos políticos, llámense liderazgos políticos de la supuesta revolución o liderazgos políticos opositores. El desgaste es enorme, la falta de credibilidad es enorme. Cuando uno revisa las encuestas, las pocas encuestas serias que todavía se hacen, uno ve que los niveles de credibilidad de los dirigentes de ambos grupos no sobrepasa un dígito. Es decir, el que más tiene 9% de credibilidad. Eso es muy lamentable porque sencillamente la gente no le cree, si no le cree no le va a seguir. Con el agravante de que en la oposición están divididos en 20 pedazos distintos y cada uno, su objetivo es atacar al otro y destruir al otro, no unificarse en función de una causa común.
no es que el lado de la revolución esté unificado, pero a la hora de hacer campaña electoral son más disciplinados porque ellos entienden que si no van juntos no sobreviven, que su sobrevivencia radica en mantenerse unidos. Y entonces, aunque estén unidos con saliva del oro, pero se mantienen unidos y actúan tácticamente unidos. Eso no lo hace la oposición y repito, el desgaste de los liderazgos y la calidad de los liderazgos venezolanos son muy pobres en este momento. Orlando, esa estrategia específica para lograr en Venezuela unas elecciones libres y justas para el 2024. Mira, lo primero que habría que hacer es que los ciudadanos tienen que entender que les guste o no les guste, estén a favor o estén en contra, la política incide de manera directa en sus vidas diariamente. Entonces, si la política incide, y la política la están haciendo unos políticos en los cuales a mí no me gustan o no les creo o estoy decepcionado de ellos, pues entonces yo como ciudadano tengo que comenzar a involucrarme en la política y comenzar a discutir y a meterme en la discusión social sobre los temas que afectan al país. Eso no quiere decir que un ciudadano tenga que postularse como candidato a diputado, a gobernador o alcalde. No, significa discutir en su barrio, significa participar en su cuadra, significa generar conciencia de la importancia que tiene la política en la vida de todos nosotros y significa comenzar a exigir a estos liderazgos un comportamiento distinto, un comportamiento de altura y que sean unos líderes realmente integrales. Y si eso no sucede, entonces los ciudadanos les toca asumir ese liderazgo y les toca ellos refrescar el liderazgo que hay en Venezuela. Mientras eso no suceda, mientras la gente siga sufriendo el síndrome de la Junta de Condominio, es decir, a mí me afecta que el ascensor esté mal, pero eso le corresponde a la Junta de Condominio. A mí me afecta que no haya luz en el pasillo, pero eso, cambiar ese bombillo, ese foco, le corresponde a la Junta de Condominio. Mientras la gente siga sufriendo ese síndrome y no tome en sus propias manos la decisión de activarse y de participar, muy difícilmente vamos a tener una calidad de liderazgo distinto y por ende una posibilidad de cambio real distinta. Otro orden, Orlando, y un tema que está siendo bastante mencionado desde el día de ayer es la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de crear una oficina en Venezuela para atender estos casos de lesa humanidad. ¿Cómo calificas esta situación? Me parece extraordinario. Hay que entender que todos estos organismos internacionales son paquidérmicos a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional en 20 años, si no me equivoco, que ya lleva, ha tomado decisiones en 6 casos. Ha habido juicios y sentencias en 6 casos. Es muy lento el proceso, así que yo celebro fervientemente que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haya resuelto abrir oficina en Venezuela, porque eso significa que están estudiando a fondo y están documentando a fondo todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en los últimos 20 años. Para finalizar, Orlando, ¿cuál es ese mensaje que le envías tanto a los votantes de Colombia como a esos votantes y venezolanos que están en este momento buscando esa gran decisión de definir entre la democracia y un país libre, verdadero y sincero? Lo que dije hace un momento, los ciudadanos tienen que entender que la política les afecta de manera diaria, les guste o no les guste, estén a favor o estén en contra. Entonces tienen que participar y tienen que participar en la discusión de los temas sociales, de los temas políticos, tienen que estar en esa conversación, tienen que exigirle cuentas a sus gobernantes y a sus parlamentarios.
Mientras no suceda eso, la calidad de las democracias va a ser muy frágil. En Colombia, la calidad de la democracia se ha deteriorado en los últimos 4 años a niveles preocupantes. En Venezuela literalmente no hay democracia, pero en ambos casos, si queremos recuperar la democracia en uno y queremos fortalecerla en otra, los ciudadanos tienen que participar. Y en el caso de las elecciones colombianas, que estamos a 11 semanas de la primera vuelta, el 29 de mayo, pues el mensaje es muy claro: infórmense quiénes son los candidatos, averigüen sobre sus planes de gobierno, contrasten esos planes de gobierno uno contra otro y sobre todo vean si eso que proponen esos candidatos es factible, si no son cuentos de sirena. Mientras los ciudadanos no se informen y no participen en la discusión, pues la calidad de la democracia no será la mejor. Orlando, varios cibernautas me escriben a través del WhatsApp. ¿Cuál es ese punto de vista si llega a la presidencia Gustavo Petro? Mira, Gustavo Petro ha moderado muchísimo su discurso. La pregunta es, ¿lo hizo por estrategia o lo hizo por convencimiento? Cuando recordamos los casos, por ejemplo, de Ollanta Humala en Perú, su primera campaña él era muy radical de izquierda. Su segunda campaña fue muchísimo más moderado y bueno, llegó a la presidencia, hizo un gobierno literalmente liberal, nada que ver con la izquierda. Cuando tú ves el caso de Lula da Silva en Brasil, 3 campañas fue muy radical. La cuarta campaña suavizó su mensaje y hizo un gobierno, mi opinión, puedo estar equivocado, pero es mi opinión, hizo un gobierno, si bien progresista, hizo un gobierno muy eficiente que sacó a millones de personas de la pobreza con su programa Cero Hambre. Entonces, la pregunta es, ¿esa moderación de Gustavo Petro es estrategia o es convencimiento? Yo no lo tengo claro. ¿Es posible que gane la elección? Sí, es posible. Me parece que no va a ser en primera vuelta, que va a tener que irse a una segunda vuelta. ¿Es posible que gane Federico Gutiérrez? Sí, también es posible que la gane, no en primera, tal vez en segunda. Pero el debate está abierto. ¿Qué hay que hacer de nueva vuelta? Las instituciones se debilitan en la medida en que los políticos las manipulan, doblan la voluntad de esas instituciones, maltratan la Constitución y eso se impide con la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, pues un pequeño grupo de políticos puede terminar haciendo lo que le da la gana. Ahí tenemos el caso de Venezuela, ahí tenemos el caso de Nicaragua. Es clarísimo, los ciudadanos se apartan de la política y un pequeño grupo asalta el poder y se aferra a él. Y eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por participar en esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Gracias a ti y como siempre un gusto y un gran saludo a toda la audiencia. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. De la tarde, 31 minutos en toda Venezuela, 5:31 en toda Colombia, con estos temas, ¿no?, de música llanera en este día viernes 1 del mes de abril del 2022. Estamos iniciando con nuestra sesión de Siempre Deportes aquí en Siempre Venezuela. Hoy, ojo con lo que voy a decir, con lo que es la celebración del Día Mundial de, ya les voy a contar de qué. En francés se dice el Ponsoy d'Avril. Perdónenme la pronunciación y un poco que mueva un poquito la boca o tuerce un poquitico la boca. En italiano se dice Percé de April y en inglés se pronuncia April to this day, es decir, es el Día Mundial de las Bromas en todo lo que es el mes de abril. Y les entrego un datico: en 1909
en Caracas apareció por primera vez la edición del periódico o el diario El Universal en 1909. Voy con el tema de nuestra frase para este fin de semana y habla sobre la actitud, básicamente cómo hay que hacer, con qué disposición hacer las cosas, diferente a la actitud con P, que significa las condiciones características, cada quien, o como decimos, cada loro en su estaca, entonces cada quien dentro de lo que mejor se desempeña. Abro comillas, mi actitud siempre ha sido, 2 puntos, si te caes de cara al suelo, al menos te estás moviendo hacia adelante, cierro comillas, es decir, algo para reflexionar. Richard Branson, el multimillonario empresario inglés. Arrancamos con el tema de las noticias, porque llegó el día, y hoy, 1 de abril, en territorio de Qatar se ha hecho ya el tema de la presentación ya oficial, es decir, para lo que se va a vivir a partir del 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre, en el remate del mes 11 y parte de lo que es el remate del año 2022. Es decir, se ha hecho, hoy la FIFA ha hecho el lanzamiento, primero que todo, oficial de la primera canción de la banda sonora del Mundial de Qatar 2022, llamada, o el tema llamado Hayya Hayya. Alguien me dijo, eso es como cuando en su época Shakira en el 2010 tuvo el tema o interpretó el tema del Waka Waka, pues aquí es el Hayya Ya, y para los árabes. Y lo es interpretado por la estadounidense Trinidad Cardona y el nigeriano Davido y la catarí, Ogo Catarí, Asaya. Así que aquí está algo de lo que es este tema, que es picantico y que es contagioso, créame, ya cada rato estoy yo con el tema del Hayya Ya, aquí está el tema en Siempre Deportes. Ahí está el tema, aunque comenzando se me hace muy parecido, muy similar al tema ese que dice Marta, Marta, saben cuál es el tema, ¿no? Del género urbano, pero muy bonito, hay que decir, la letra en la traducción significa cosas muy interesantes, hablando sobre todo lo que significa precisamente Qatar. Y también ha hecho la presentación, aunque ese se me parece mucho a Gasparín, es decir, un árabe como volando, ¿no? Como ahí sobre levitando, así como ahí en el aire, en sostenido, y la mascota que vamos a observar lleva por nombre, aquí si usted me va a ayudar, Nancy, se escribe una coma, o arriba lo que llamamos uno de los signos, exactamente, y doble E terminado en B, la pronunciación, la E, exactamente, es la mascota oficial, así como en España tuvo al popular Naranjito, lo tuvo también en México, lo que significó el mariachi en esa ocasión, y cada uno de lo que son las mascotas, que al final terminan en el recuerdo, ¿no? Y mucha colección y mucha cosa para vender dentro de los souvenirs. ¿Cómo ha quedado ya el tema de la conformación oficial de los grupos? Y ojo con este tema, lo vamos a observar ahí en pantalla. En el grupo A, que era lógicamente la selección local, dentro del grupo A, es decir, Qatar, Holanda o llamado Países Bajos, Senegal, y va el primer suramericano, que es Ecuador, la del técnico Gustavo Moreno Alfaro, que la va a tener de pronto, digamos, un grupo quizás el más fuerte es Holanda. En el grupo B aparece Inglaterra, la potencia, Estados Unidos, Irán, y se va a definir el cupo que falta para colocar y completar el grupo B, que corresponde a UEFA. Hoy están en un partido por definir en estos días Ucrania frente a Escocia. El que gane se enfrenta a Gales y complementa el grupo B. En el grupo C aparece otro suramericano, Argentina, aparece uno de la CONCACAF, México, Polonia de Lewandowski, es decir, se va a encontrar Messi, todo su artillería frente a Lewandowski con la selección polaca, y Arabia Saudita también ha clasificado y ha sido ubicado en el grupo C. En el grupo D, ojo, porque aquí alguien me dijo, ese era el grupo para Colombia en el repechaje. El grupo D
tendrá a Francia, Dinamarca, Túnez, y quien salga del duelo Australia y Emiratos Árabes enfrentará a Perú en un solo partido el 13 y 14 de junio en Doha, allí en lo que corresponde a la capital de Qatar. Es decir, si Colombia hubiese pasado, vamos a ir a una suposición, estaría clasificándose, digamos, en la repesca, y le tocaría nada más y nada menos que con Francia, con Mbappé. Mejor la realidad, no estamos clasificados. En el grupo E, ojo con este grupo que es interesante, Alemania, España, los dos duros, Japón, que se las trae, y ahí va a clasificarse uno de estos dos, Nueva Zelanda o Costa Rica, que tiene como técnico a Luis Fernando Suárez, y podría ser la posibilidad para los ticos, así como lo hicieron en el Mundial del 2014, cuando Jorge Luis Pinto llegó hasta cuartos de final. Grupo F está Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá. En el grupo G aparece el otro suramericano, Brasil. Ojo que dio por coincidencia, en el pasado Mundial también estuvieron Brasil en el mismo grupo con Serbia y con Suiza. La única novedad es Camerún. ¿Casualidad o ajuste dentro del sorteo? Ahí queda la gran pregunta. Y en el grupo H está Portugal, el de Cristiano Ronaldo, está Uruguay, el nuestro también, Corea del Sur y Ghana. Y eso sí que son complicados los de África, como es Ghana, dentro de lo que tiene que ver a estos grupos. Ahí está pues los equipos, 29 en total, 3 que están para reconfirmarse para los 8 grupos donde van a clasificar los 2 primeros para estar en los famosos octavos de final. Y para Colombia, dentro de todo, o digamos para personal o bien particular, Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dentro de la apertura hoy de todo este acto, le han dicho que ha sido designado, elegido como miembro principal del Consejo Mundial de la FIFA. No sé por dónde se lo gana, pero mejor dicho, de buenas, por donde le miren algunos personajes. Eso es lo que tiene que ver entonces al tema principal de lo que ha sido hoy toda esta serie de actos en máximo de lo que se ha llevado aquí en el sorteo para Qatar, ya definido dónde queda cada uno. Nos vamos al deporte, lástima que no tengo aquí a Alan hoy, porque tampoco le tengo lo de Leones, pero sí el béisbol. Edwin Escobar sigue colocando ceros en Japón, y no en su cuenta, sino la Liga Profesional de Béisbol japonés, la NPB, dio por finalizada su primera semana de la temporada regular con mucho protagonismo para el pelotero criollo, o para los peloteros criollos, en los que se destaca el venezolano relevista Edwin Escobar, que consiguió su segundo gol dentro de lo que es esto de el béisbol, y su equipo está en la parte alta de la clasificación en el tema precisamente del béisbol nipón. Y otra que le contamos también dentro del béisbol es que otro venezolano, William Contreras, siempre conocido como receptor, ahora va a posición de jardinero derecho, y es la pregunta que se hacen los actuales seguidores aficionados del actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, o de Atlanta como lo llaman, donde figura el es receptor y ahora jardinero derecho dentro de la novena, actualmente el último campeón de la Serie Mundial, con parciales o digamos con registros supremamente buenos, es decir, a nivel general lo que consigue ahí en el bateo y lo que consigue en el caso cuando su rival intenta también a través de captarlo con rones y todas estas posiciones, pues tiene una calificación de .873 en solo 9 partidos. Y le remato con otras dos, porque hay que destacar también no solo el deporte profesional, sino darle también mención a los que trabajan de una u otra forma en las disciplinas del deporte aficionado. Hablo de lo que tiene que ver con la noticia de 60 venezolanos que competirán en los Juegos Sordolímpicos en el país de Brasil. Esta semana el ministro para el Deporte y la Juventud de Venezuela, Marvin Maldonado, presentó a los 60 deportistas del país que participarán en los llamados Juegos Sordolímpicos, que irán del 1 al 15 de mayo en la ciudad de Casas de Sul, en el país de Brasil. Esta será la 12ª vez que Venezuela participa en estos Juegos de Sordolímpicos. Y rematamos en la última. Venezuela participará en los Suramericanos de la Juventud con 185 deportistas en 24 disciplinas, entre las que se destacan el fútbol, fútbol sala, voleibol playa, el boxeo, el atletismo, la gimnasia, patinaje, tenis
y muchos más. Los juegos serán en Argentina del 28 de abril al 8 de mayo y será la tercera ocasión que se realizan estos juegos. En el 2013 se hicieron en Perú, en el 2017 se hicieron en Chile y esta versión del 2022 que cae en la República, como dicen ellos, de la Argentina. Un total de 2.500 atletas van a participar en estos juegos, donde esperamos buena figuración, como ha sido siempre con el tema de los deportistas venezolanos. ¿Le gustó la canción? Me encantó porque el título en español es Mejor Juntos. Así, Mejor Juntos, y en medio de esa figura, de ese fantasmita, como lo venías diciendo, esto es una palabra árabe que quiere decir jugador súper hábil. Así que ese jugador súper hábil, me imagino e intuyo que lo van a condecorar en ese torneo tan importante. Mejor Juntos es la canción y... Ale me ha dicho que eran juntos pero no revueltos, no, totalmente diferente. Y la que es la palabra de esta mascota, pues significa jugador súper hábil. Así vamos a ver cuál es el jugador más súper hábil que va a ser condecorado. Bueno, a mí me dijeron que se iba a aprender a hablar catarí, exactamente, sí, que es como se nombra, y le dije, mientras todavía no termine de perfeccionar el español, no me le mido todavía ningún tipo de idioma. Gracias, Nancy, gracias a todos los compañeros y a la gran audiencia, y si Dios lo permite estaremos el próximo viernes continuando con todas las noticias del deporte venezolano aquí, Siempre Deporte, Siempre Venezuela. Gracias a todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Y así, con este reporte deportivo, de todos los fines de semana, de todos los viernes, con este gran periodista, el Toto Mora, pues nos vamos con el reporte nos vamos con ese reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos desde Arauca. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con un joven, ¿me dices tu nombre? José Contreras. José, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Barinas, Socopó. ¿Y hace cuánto tiempo que estás acá en Colombia? Hace aproximadamente 6 años. Pero me decías que llegaste a Bucaramanga, ¿no? Sí, señor, yo salí hace 6 años, llegué a Bucaramanga, me estuve ahí un tiempo en Bucaramanga, después salí para Valledupar, allá pasé también otro tiempo, volví a Venezuela y de Venezuela volví a Valledupar y de ahí me vine para acá, para Arauca. ¿Y qué hacías allá en Venezuela? Trabajaba la carpintería, trabajé en la carpintería desde hace... ¿Y en todo este recorrido que has hecho en estas ciudades también has ido trabajando la carpintería? Sí, señor. Llegué, bueno, cuando llegué a Bucaramanga, pues casi nadie me conocía ni nada de eso, y entonces pues fue más difícil para conseguir trabajo en la carpintería. Pero ya luego que me fueron conociendo y eso, pues ya empecé a trabajar la carpintería. ¿Y por qué decidiste salir de Venezuela? Pues porque como se estaba colocando Venezuela que para el trabajo y esas cosas, entonces pues decidí salir de allá y pues como tenía familia ahí en Bucaramanga y eso, pues se me hizo fácil salir. ¿Y cómo fue esos inicios para hacerte conocer como carpintero? No, pues trabajando, sí, camellando y pues haciendo uno amistades y todas esas cosas y que la gente lo vaya conociendo aún. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Tengo desde noviembre llegué acá a Arauca. ¿Y por qué te viniste, José, a esta zona? Pues porque pues, estar más cerca de la familia, más cerca de mi hijo y esas cosas, se me hace un poco más ¿cómo se llama esto? Estás más cerca y puedes ir a visitarlo. ¿Has ido, en el tiempo que tienes aquí, has ido a visitarlo? No, ahorita no he ido porque pues había estado un poco más, entonces no he ido, no he podido salir estos días hasta Venezuela. ¿Y cómo te han recibido aquí en Arauca? ¿Cómo te ha ido? No, bien, gracias a Dios. Aquí en Arauca me ha ido muy bien. ¿Tenías conocidos, familiares que te facilitaron estar acá? No tenía, bueno, acá trabajaba un cuñado
y él fue a una carpintería y ahí fue donde me dieron el número de la señora donde trabajo ahorita, que pues sin conocerla, ella me tendió la mano y pues gracias a Dios me ha ido muy bien con la señora. ¿Cómo te ha recibido el resto de la gente de Arauca? Ah, no, muy bien, la gente muy amable y todo eso. ¿Has hecho amistades aquí con los araucanos? Sí, bastante amistades. ¿Para qué? Todos son muy bien. ¿Qué te dicen? No. ¿Qué te comentan? No, nada, que pues lo que está, no, que Venezuela antes era muy bacana y esas cosas, pero ya. Hay muchos araucanos que hablan bien de Venezuela, ¿no? De cómo era. Incluso hay gente que se vino a Arauca por la situación que había anteriormente en Venezuela. Ahora, ¿tú piensas volver al país o te piensas quedar por largo tiempo acá en Arauca? Pues ahí estamos porque no se sabe si volvamos o no, pero con el favor de Dios esperemos volver, ¿no? Pero mientras tanto acá en Arauca. ¿Y la familia qué te dice? ¿Cómo está la familia? No, la familia bien, gracias a Dios. Pues la familia, pues usted sabe que no quieren que uno esté lejos, ¿no? Pero ahí vamos, esperemos a ver qué puede pasar. ¿Qué te comentan ellos de la situación? ¿Está mejorando o está peor que antes? ¿Qué te dicen? No, pues me han dicho que para como estaba antes ha mejorado mucho. Pues ya las cosas se consiguen y eso, pero normal, eso es... Hay veces que está bien y a veces empeora y entonces pues no tiene una estabilidad de... ¿Y a ti te costó tomar la decisión de salir de allá de Socopó? Claro, bastante, porque imagínate, cuando eso pues mi hijo estaba muy pequeño y pues aparte de eso estaba uno alejando de la familia. Ahora, si te tocara nuevamente salir, ¿lo harías? En otras condiciones, pues. Pues lo pensaría uno, ¿no? Lo pensaría, ¿no? Sí. ¿Qué puedes decirle a la gente que nos escucha? ¿Es fácil emigrar o es difícil? No es ¿Cómo nada. ha sido en tu caso? No es nada fácil porque es bravo llegar a un sitio, una ciudad, algo donde uno no conozca y que pues nadie lo conoce a uno, ¿sí me entiende? Y pues tantas cosas que se han visto de los venezolanos y entonces pues todo no es fácil. ¿Tú has sentido xenofobia por parte de los hermanos colombianos? De algunos, eso es como todo, ¿no? Eso, hay algunos que sí, hay otros que no y pues eso según también. ¿Tú crees que cuando te toque irte a Venezuela definitivo te va a costar? No, claro que no, eso sería algo, no, pero yo creo que todo venezolano estamos esperando, ¿no? Volver a nuestro país. ¿Cómo imaginas que será el regreso tuyo a Venezuela? ¿Cómo te imaginas eso? No, pues imagínate, eso tiene que muy bacano porque pues volver a estar al lado de la familia de uno, ¿no? Y pues en su país, en su tierra donde uno nació y lo vieron crecer y sí. ¿Qué has aprendido, José, de toda esta situación, de haber salido, de conocer gente nueva? ¿Qué aprendizaje te ha dejado? No, pues a la verdad pues muchas cosas, ¿no? Porque pues todo no es malo. Pues le dejan a uno mucho aprendizaje de qué. De que a uno muchas cosas buenas y malas. ¿Qué pudiéramos decir que son las buenas? No, pues buena porque pues uno sale y conoce y pues hace muchas amistades y uno no sabe el día de mañana pues que le toque a uno que volver a salir, pues ya sabe uno, sí, ya tiene uno, sí, ya sabe cómo es la situación, cómo es la movida en los demás países. Ahora, tus amigos allá en Venezuela, cuando conversan contigo, ¿qué te dicen, qué te comentan? No, pues ¿Te han pedido ayuda? Pues sí, algunos me dicen que coño, que los ayude, que no sé qué, y pues otros pues están bien y esas cosas, entonces, pues nada. Si algún paisano que desea venir acá a esta zona de Colombia o salir simplemente de Venezuela, ¿qué le recomendarías? No, pues no mirar mucho ni para atrás ni pensarlo demasiado, porque ahí es que hacerlo y ya, y portarse bien y trabajar. José, ¿y ya tú tienes el permiso de permanencia acá en Colombia? No, todavía no, ya lo estoy sacando, sí, ya estoy en los papeles. Además hoy iba a ir a hacer eso, pero
no, pero ya estoy. ¿Y tú crees que eso va a mejorar tu condición, tus posibilidades de tener mejores empleos y todo esto? Pues bueno, esperemos que sí, ¿no? Porque pues eso es lo que dicen. Pues esperemos que sí, que ese papel nos facilite un poco más lo de los trabajos y esas cosas. Bueno, José, agradecido, gracias por hacer un alto en tu trabajo para atendernos. No, hombre, tranquilo, siempre a la orden. Bueno, agradecido. Bueno, mis amigos, la historia de José Contreras de Socopó, carpintero que estuvo en otras ciudades de Colombia y ahora está acá en Arauca. Mis amigos, desde esta zona de frontera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y así con este reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana, hasta el lunes.